que tu Espíritu Santo hable, quita toda distracción, toda situación que pudiera distraernos o que no permita que tu Espíritu hable en nuestros corazones, y dejamos este tiempo precisamente bajo el liderazgo del Espíritu Santo, del Paracletos, que es quien hoy hablará en tu nombre, Padre, para que conozcamos mucho más de ti todavía en este océano de amor y en esta profundidad de conocimiento que tienes para los alumnos del Instituto Teológico Internacional de Vida Nueva para el Mundo. Oramos en Cristo Jesús. Amén y amén. Y bueno, yo muy feliz de estar con ustedes. Amén, amén. Fíjense que el tema de hoy está tremendo porque pues estamos hablando de 52 capítulos, 52 versículos del capítulo 7. Es para mí es una de las reseñas de la historia de la Biblia mejor hechas a través del Espíritu Santo por una persona, un servidor de Cristo llamado Esteban. Sabemos quién hizo la carta, fue el historiador Lucas, año 63-70, dirigida a Teófilo y a los gentiles, pero en este capítulo lo que se documenta es un discurso de Esteban previo a una acusación en la que dicen que Esteban se mete con el templo de Dios de la misma manera que se hizo con nuestro Señor Jesucristo y lo llevan a un juicio. Entonces vamos a ver 5 tópicos importantes el día de hoy. El primero, pues es el hecho de que este discurso afecta el corazón de Saulo de Tarso. Ve poniendo atención, amado hermano y hermana, porque vamos a ir viendo el crecimiento de este tema de una manera maravillosa. Esteban habla, hay un hombre que es del Sanedrín, que se llama Saulo de Tarso, que autoriza que haya una ejecución judicial de manera a la ley hebrea, con piedras en contra de un santo de la iglesia primitiva, y después viene el mismo discurso que va a preparar el terreno teológico, ya no de Saulo de Tarso, sino ahora del apóstol Pablo. Y con esto también el discurso va a dejar ver una infidelidad muy fuerte del pueblo judío hacia Jehová de los ejércitos, y pasa la misma acusación que tuvo Jesucristo, como lo dije hace unos minutos, respecto de que Jesús había hablado en contra del templo y de algunos de los patriarcas. Y sobre todo, lo que detona este discurso es la persecución que se inició en la iglesia primitiva contra los cristianos, contra los del camino, contra aquellos que en Berea se les llama cristianos, de los cuales tú y yo, pues ahorita somos ese resultado de la predicación del Evangelio. Es un estilo histórico narrativo y son 25 versículos que hoy vamos a analizar. Los voy a leer y como siempre, si el Espíritu de Dios nos da el tiempo, nos vamos a ir seccionando por una exégesis completa para entender lo que quiere decirnos. Es capítulo 7, versículo 1. El sumo sacerdote dijo entonces, ¿esto es así? Y él dijo, varones hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció en nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes de que morase en Aram. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra y de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aun para asentar un pie, pero le prometió, se la daría en posesión a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Pongamos atención en estos detalles en el que enfatizo el acento, porque de aquí el Espíritu Santo nos va llevando. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él.
y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, y la segunda, José les dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José, hizo venir por su padre Jacob y a toda su parentela el número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él, y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor en Siquem. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia como nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen la muerte a sus niños para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en la casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y lo crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y en sus obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Es necesario, hermanos, que dividamos este estudio precisamente en 2 bloques, 2 grandes bloques, que van a abarcar del versículo 1 al 25 en esta noche. Y empezaríamos con el versículo 1, cuando dice que el sumo sacerdote dijo entonces, esto es así. Estamos hablando de Caifás, el mismo sacerdote que hizo el proceso judicial con leyes judías, pero también intervino el gobierno de Roma para que Cristo fuera crucificado. Estamos en un tiempo en el que todavía Caifás tenía un peso político muy grande, y se le está dando la oportunidad cuando acusan a Esteban. Caifás le pregunta a Esteban, ¿esto es cierto? ¿Esto es así lo que me están diciendo? Y entonces inicia les repito, para un servidor, uno de los discursos y redacciones mejor elaborados en el tema del Antiguo Testamento, para que podamos entender el plan de Dios, no nada más para el pueblo de Israel, sino para la iglesia y para ti y para mí el día de hoy, 2023. No perdamos de vista la redacción que estamos viendo, porque estamos hablando de Esteban, alguien que está resumiendo y les está dando un antecedente histórico, espiritual y religioso a aquellos acusadores que eran del orden de los judíos y que tenían gran celo por la palabra, pero nada más por la palabra, porque en obras eran muertos y eran religiosos. Dice el versículo 2, y él dijo varones, hermanos y padres, lo que quiere decir que él también era un judío. Oíd, esta palabra oíd es un mandato de pongan y presten mucha atención. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia antes de que morase en Aram. El mero principio en el que Esteban está enfatizando a Dios y su gloria en Abraham suaviza mucho el diálogo con un pueblo judío, porque nosotros sabemos que Abraham es considerado pues como el padre de la fe, y los judíos se identifican como hijos de Abraham. Recordemos en el capítulo 8, versículo 30 en adelante, cuando Jesús dice, si vosotros guardáis mis mandamientos, serán libres y la verdad los hará libres. Y ellos dicen,
¿de qué seremos libres si somos del linaje de Abraham? Ellos, por el simple hecho de venir de Abraham, se consideraban ya con un pie dentro del reino de los cielos, y Esteban, sabiamente a través del Espíritu Santo, glorifica a Dios diciendo, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham en Mesopotamia, y lo dice antes de que se entregara esto. Pablo también menciona a Abraham en el capítulo 3 de Gálatas y en el capítulo 4 de Romanos. Lo que quiere decir esto es que es un paradigma de la justificación de la fe, porque en Abraham sabemos que su fe le fue contada por justicia, por haberle creído a Dios, haber dejado su tierra y su parentela y haber ido a un lugar, como lo vamos a analizar más adelante, en el que no tenía ni siquiera heredad. Entonces, no nada más es necesario hablar del templo y de la revelación no nada más es necesario hablar del templo, sino de la revelación de la gloria de Dios. ¿Por qué meto al templo? Porque para el judío es muy importante el templo, bueno, en aquella época era muy importante, y habían mentido respecto de un testimonio que Esteban no dijo del templo. Entonces, ¿qué es más grande, el templo o el Dios de la gloria de ese templo? ¿Para quién fue creado el templo? Pues para Dios. Entonces, había sido falsamente acusado y él simplemente explicaba lo que quería decir. En el versículo 3 dice, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Un solo hilo va a correr a través de esta promesa en la primera defensa de Esteban, y es que Dios es un Dios peregrino. Estamos hablando de que Dios no está restringido a un templo. Para los judíos el templo, repito, es uno de los elementos más importantes de su religión. Sin embargo, sabemos que Dios no habita en templos hechos por manos de hombre. Él mismo lo declara así. Entonces, cuando Esteban dice esto, lo dice con sagacidad, con la intención de que se entienda que estamos hablando de un Dios peregrino que no se restringe a un edificio con adornos muy bellos. Versículo 4, entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual ustedes habitáis ahora. Esteban ya está diciéndoles a los judíos, al sumo sacerdote, a las autoridades, que ahora ellos están disfrutando de la promesa del padre Abraham. Entonces, si ponemos atención, este tema del día de hoy va a traer algunas connotaciones geográficas y numéricas que en diversas traducciones, en diversos comentarios teológicos, se llega a pensar que la Biblia está cometiendo errores numéricos o geográficos, y los vamos a ir aterrizando. Dice que habitó en Aram, lo que quiere decir, o sea, si Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, quiere decir que antes de llegar a la tierra que Dios le dijo, Esteban sí salió de la tierra de los caldeos, pero se quedó en Aram y no dejó inmediatamente a sus parientes, sino que aquí dice que su padre le acompañó, porque dice, y de allí, muerto su padre, es decir, hubo un tiempo en el que él habitó en la tierra de Harán, y ya que estaba muerto su padre, ahora sí, Dios le trasladó a la tierra en la cual habitan ustedes. La obediencia de Abraham fue parcial porque no llegó directamente a Israel, sino que, o a la tierra prometida que es Canaán, sino que se quedó un tiempo en Harán. Y eso no quita la promesa de Dios, porque Dios establece los tiempos perfectos para dar lo que a cada uno de sus hijos corresponde. Abraham estaba en espera de una promesa, sin embargo era necesario que primero muriera su padre y que ya que muriera su padre continuara con esto. El cumplimiento de la promesa no progresó, sino hasta que Esteban hizo lo que tenía que hacer con su padre y dejarlo donde tenía que dejarlo. Versículo 5, y no le dio herencia en ella, ni aún para sentar un pie, pero le prometió que se le daría en posesión a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía un hijo. Es interesante este versículo porque vemos un Abraham que no está esperando una
una recompensa o una promesa para él, sino que claramente Esteban enfatiza en el punto de que no había heredad para él, que se le había prometido una posesión que iba a tener su descendencia. El único detalle es que no tenía un hijo todavía, y aún así Abraham le cree a Jehová Dios para dejar su tierra y para irse donde le había dicho. Abraham es el ejemplo de uno que cree en fe y en obediencia. Y a Abraham se le promete entonces una tierra para sus descendientes, pero él no tenía pruebas tangibles físicas. Él solo podía confiar en que Dios iba a dar ese cumplimiento. Y mi primer pregunta para ti en esta noche sería, ¿qué tanto estás confiando en las promesas que Dios te ha hecho desde que lo conoces? ¿Recuerdas aquella vez en la que el Señor te dobló, en la que le entregaste tu vida a Cristo y empezaste a escudriñar las Escrituras y de repente te llegaron promesas que ni imaginabas que eran para ti? Unos años después quizás no las hemos recibido. Y la pregunta entonces es, ¿qué tanto crees en que esas promesas llegarán en el tiempo perfecto de Dios? Entonces vemos que Abraham estaba en una tierra en la que él era peregrino y él no hizo ídolos de las promesas. Él no construyó un Hyatt en decir, voy a hacer en este lugar la ciudad más prolífera, más próspera, más comercial. Él no pensó ni materializó la promesa de Dios como un ídolo, sino que lo que está haciendo Esteban aquí es dándoles un regaño, si me permiten la palabra, una exhortación muy ligera para aquellos que estaban cimentados en la religión y en un templo y en un pueblo, en una ciudad para habitarla, porque muchos de ellos habían dejado de ser peregrinos, porque se habían asentado haciendo ídolos en la promesa de Jehová Dios al padre Abraham. Versículo 6, y le dijo así, que su descendencia será extranjera en tierra ajena y que los reduciría a servidumbre y los maltratarían por 400 años. La promesa no es fácil, la promesa no es suave, la promesa siempre va a traer un tema de prueba, un tema de aflicción y un tema de perfeccionamiento. Y aquí Abraham está recibiendo esto sabiendo que sus descendientes iban a tener esta prueba. En la versión de la Septuaginta se manejan 400 años, en la versión hebrea se manejan 430 años. No hay diferencia, importante mencionarlo, simplemente es la contabilidad que se le da a los años después de que salió José, con el pueblo de Israel ya de Egipto. Ok, versículo 7. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Esteban aseguró que Dios sabe cuidar tan bien a su pueblo y que sabe proteger tan bien a su pueblo, que él mismo, al estar defendiéndose ante un grupo de personas que le iban a matar, él invoca a Dios con este juicio. Ponga atención, hermano y hermana. Versículo 7, lo repito. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos. Lo que Esteban está diciendo a Caifás y a todos los líderes religiosos es, mas yo juzgaré a aquellos que ataquen a mi iglesia. Aquellos que van a iniciar la persecución, aquellos que van a comenzar a matar, empezando Esteban, yo los juzgaré. Él mismo, Esteban, descansaba en esta seguridad y por eso es que hace este comentario bíblico de la Torá histórico, pero con un reto al concilio que lo estaba demandando para llevarlo a juicio de muerte. Versículo 8, y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a las 12 tribus. Circuncisión, uno de los temas más controversiales en el Antiguo Testamento y en la época intertestamentaria hasta el libro de los Hechos, llega a ser ese pacto para Israel. El pacto pues fue pasado a través de los descendientes de Abraham, lo conocemos. Robert Girlestone dice, la circuncisión
relaciona el derramamiento de la sangre y esta simboliza el establecimiento de una alianza y de la redención del pacto. Eso es lo que entenderíamos en palabras más o menos para el pueblo judío. Repito, la circuncisión va a relacionar el derramamiento de la sangre para que se establezca una alianza y esta alianza dé como resultado la redención de un pacto que Dios tiene con su pueblo. Y un tema complicado también, el de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesús, porque los judíos le daban gran importancia a la circuncisión, aún por encima de la ley. Después de que Jesús muere, recordemos que en el libro de los Hechos, en el capítulo 10, se habla de una disertación que tiene Pedro en casa de un gentil que se llama Cornelio, y es derramado el Espíritu Santo sobre los gentiles, y dice que los celosos de la circuncisión, es decir, siempre había un grupo que se les denominaba los celosos de la circuncisión, que querían anteponer la circuncisión en cualquier circunstancia, aún en la conversión de genuinos hijos e hijas, bueno, hijos de Dios en este caso, para la circuncisión. Entonces, un tema muy complicado que Esteban aborda, sabiendo que está hablando con gente muy religiosa que pone la circuncisión por encima aún de lo que habló Jesucristo y de la resurrección de nuestro Señor Jesús. El versículo 9 dice, los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Aquí ya entramos en otro tema un poquito más sólido, hablando de los patriarcas, hablamos de José, y entonces habla de la historia de José como un tipo de Jesucristo, en el aspecto de que los hijos de Israel, los 10 hijos de Israel, rechazaron a José, si bien recuerdas, y si recordamos a todo el pueblo de Israel, rechazaron a Jesucristo. Los hijos de Jacob, porque no era Israel todavía, los hijos de Jacob en ese entonces, bueno, no, ya era, discúlpenme, ya era Israel, ya había pasado el tiempo en el que peleó con el ángel de Jehová, o luchó con el ángel de Jehová, mejor dicho. Los hijos de Israel planeaban matar a José. O sea, prácticamente estamos hablando de una confabulación como la que tuvo el pueblo judío para matar a Jesucristo. Entonces, curiosamente, José viene a ser el salvador de ellos, el único y posible que podía salvar a toda la zona de Palestina y Egipto y Medio Oriente de la hambruna, fue este hombre usado por Dios. Y Esteban enfatiza la presencia espiritual de José en todo tiempo. Pensemos en esto, hermanos. Estamos hablando de que los judíos están enjuiciando a Esteban por el templo. Repito, es por el templo, por esa farsa que levantaron en contra de Esteban. Pero si bien es cierto en la historia, en ninguna parte se dice que José estaba en un templo. José no necesitaba estar en un templo. José estaba muy lejos de un templo. José estuvo en casa de un alto funcionario de la corte egipcia, después estuvo en la cárcel y después estuvo con Faraón. No estuvo en el templo. Y no quiere decir que porque no estuvo en el templo no iba a recibir esa llenura espiritual que el Espíritu Santo le da. En el Antiguo Testamento le dio Dios a aquellos que había escogido para esos planes que hoy nos impactan a nosotros, iglesia. El versículo 10 dice, y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda tu casa. De ser un esclavo, de ser alguien que estuvo en peligro de muerte y que sus hermanos trataron mal todo el tiempo, se vuelve gobernador del estado político, militar y religioso más poderoso de aquella época, el imperio egipcio, el reino de Egipto. En ese tiempo, ¿cómo rechazaban a José? ¿Cómo planearon matarlo? ¿Cómo Judá intervino, Rubén también, para venderlo? Y Dios le guardó en todo tiempo
de las asechanzas de sus hermanos y de cualquier otra persona, tanto con esta mujer que quiso desnudarlo en casa del amo, como en la cárcel. Dios lo usa para ser ese intérprete ante Faraón en este sueño que tuvo, que ninguno de los sacerdotes, de los brujos, de los magos que habían en Egipto pudo tener, porque ellos manejaban un poder satánico, una sabiduría humana satánica, mientras que en José estaba ese don de interpretación dado por el Espíritu Santo y con el cual se dieron las 7 vacas flacas, los 7 años 7 años de abundancia y 7 años de escasez. José salvó aquella tierra de la muerte, pero no nada más eso, amados, sino que también salvó a las 12 tribus de donde vendría nuestro Redentor. O sea, ¿cómo es que Dios en José hace todo este mecanismo de defensa y de salvación para que de ese evento 1000 años antes pueda nacer nuestro Señor Jesucristo, llegar a la cruz, morir, resucitar y permitir que todo aquel que se acerque a Él no se pierda más? Gloria a Dios por nuestro Señor Jesús. Versículo 12 dice, cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres por primera vez, 13, y en la segunda, José se le dio a conocer a sus hermanos y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Se manifestó efectivamente, primero dice que cuando oyó Jacob que había trigo, pues mandó a sus hijos a que consiguieran el trigo. Y ya que fueron y consiguieron el trigo, José pudo ver a sus hermanos, y esto es una prueba del corazón de un hijo de Dios. No sé, cuando a ti te ha dañado alguien que te ha lastimado mucho, que a todos nos ha pasado, y dejas de verlo por algún tiempo porque Dios lo aleja de tu vida, Dios lo aleja por alguna circunstancia, y de repente lo vuelves a ver. Si realmente el Espíritu de Dios mora en nosotros, cuando lo vemos no sentimos odio, no sentimos rencor, sino sentimos compasión. Y eso fue lo que José, sintió al ver a sus hermanos de nuevo, sintió compasión al ver a aquellos hombres que lo querían matar y que lo querían vender. Esteban está enfatizando el corazón de un verdadero hijo de Dios ante estos hombres, que dicho sea de paso, cada que Esteban metía más la Torá en estos acontecimientos narrativos de defensa, ellos más se airaban porque estaban escuchando la verdad del Espíritu de Dios en sus corazones que retumbaba para confrontarlos de que nada de lo que él estaba diciendo había en estos hombres. Versículo 14 dice, y enviando José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela, en número de 75 personas. Es importante esto, el número 75, porque aquí Esteban está citando la versión de la Septuaginta, ¿ok? Estamos hablando de la versión que dice 75, pero esta versión es del Antiguo Testamento. El número de la Septuaginta no es incorrecto, porque algunos teólogos dicen que en el texto masorético se habla de diversos puntos que voy a comentar. Primero que nada, la Septuaginta está añadiendo específicamente a 5 hijos más o nietos de José nacidos en Egipto. En el texto masorético, que es del Antiguo Testamento, en hebreo, para los masoretas, ya lo vieron los que ya pasaron primero, ya todos debimos de haber entendido esto. En el texto masorético tiene 2 hijos que son nacidos en Egipto. La Septuaginta tiene 9, lo que significa, o se entiende, que después de Manasés y Efraín hubo otros hijos. El texto hebreo cuenta a Jacob y a su esposa, pero no agrega a Efraín y a los niños de Manasés. En la Septuaginta, Jacob y su esposa no son añadidos, pero sí son añadidos tanto Manasés como Efraín.
todos estos temas que ahorita estamos comentando, que en algún momento podría decirse, oye, es que está mal la Biblia y la Biblia está ofreciendo cifras diferentes a lo que dice la historia. No, si nos pusiéramos a contar a los hijos de Adán y de Eva, pues estaríamos hablando nada más de dos de acuerdo a la historia. ¿Estamos todos de acuerdo? Pero en realidad el centro de la historia de Abel y de Caín es en dos hermanos, no en todos los demás, lo que quiere decir que en la tierra existían otros hijos. Hay una enciclopedia que se llama la Enciclopedia de las Dificultades de la Biblia. Repito, Enciclopedia de las Dificultades de la Biblia de Gleason Archer. Ahí podemos encontrar muchas respuestas a lo que nosotros llegamos a considerar como que si fuera error de redacción. La Biblia no tiene errores, hermanos y hermanas, perdón que lo enfatice, no es el tema, pero como ustedes bien saben, la Biblia se defiende externa e internamente ante cualquier acechanza de equivocación por parte de que el hombre interprete error de parte de Dios. Versículo 15 dice, así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres. Y esto se describe en el capítulo 46, a partir del versículo 5 de Génesis hasta el 49. Desciende Jacob a Egipto, donde muere y también sus padres. Pero Esteban, en el versículo 16, del capítulo 7, dice, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor en Siquem. Aunque no se sabe la ubicación exacta de la sepultura en Siquem, lo que se entiende es que Abraham hubiese adquirido previamente este campo de sepultura al pasar por ahí. Posterior a ello, Jacob lo redimió siendo familiar directo de Abraham y teniendo el derecho para redimir ese pedazo de tierra. En el versículo 17 dice, pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. Aquí no se determina de cuánto tiempo estamos hablando. No dice, porque entre el tiempo de la promesa, acuérdate que la promesa de la que estamos hablando es una descendencia sin número para Abraham. Esa es la promesa principal. Ojo, repito, el autor me lo están pidiendo, se llama Gleason Archer o Gleason Archer, para la hermana Rebeca que me lo acaba de preguntar. Aquí cuando dice que Dios se acerca el tiempo de la promesa, hay que dividir la promesa en dos puntos. Para que yo tenga muchos hijos, o muchos nietos, o muchos bisnietos y tataranietos, necesito tener un hijo. Sin uno no puedo tener ninguno. Entonces, no sabemos el tiempo en el que Esteban se está recargando para decir, pero cuando se acercaba la promesa, se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. No lo sabemos. Lo que sí tenemos muy claro es que se multiplicó de una manera tan grande, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José, lo cual quiere decir que José tuvo mucho tiempo de bonanza en este punto. Viéndolo desde esta tesitura, si dice el versículo 18, se levantó en Egipto otro rey que no conoce a José, quiere decir, subió al trono otro faraón, pero este faraón, de acuerdo a la historia, estableciendo los tiempos de la dinastía egipcia, estaríamos hablando más o menos, hermanos, de que debió de haber sido un faraón de la dinastía 18ª, prácticamente del año 1445 a.C., o de la 19ª, entre 1290 a.C., perdón, 1445 a.C. y 1290 a.C. Acuérdense que antes de Cristo se cuenta de mayor a menor. Ahora, se relaciona este rey
porque es un rey egipcio que derrotó a los gobernantes iscos. Los iscos era un grupo semita, es decir, de la descendencia de Sem, de Egipto. Y todo egipcio nativo odiaba a un semita por naturaleza. Repito, este faraón del que estamos hablando en el versículo 18 debió de haber sido un faraón de la dinastía 18-19 de los egipcios. Este mismo faraón derrotó a los iscos. Y los iscos, para que lo entendamos más claramente, en el dialecto de los egipcios, isco perdón, es H-I-K-S-O-S, pero se escribe Ixos. Y los Ixos, la traducción que se le puede dar es gobernantes de tierras extranjeras. Y fue un grupo de gobernantes extranjeros semíticos que controlaban Egipto 3 dinastías antes. En la dinastía 15 a la 16-17, los Ixos controlaron a los egipcios. A los egipcios, cuando se levanta este faraón, pues obviamente se levanta primero derrotando a los Ixos y posteriormente azotando al pueblo de Dios. Versículo 19 dice: este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que se expusiesen a muerte a sus niños para que no se propagasen. Viene esto, para mayor referencia, te invito a que lo busques en el capítulo 1 del libro del Éxodo, a partir del versículo 10. Por razones de tiempo no me voy a poder detener en ello. El versículo 20 dice que en aquel mismo tiempo, bueno, nada más me voy a detener un poco, me voy a regresar. ¿Qué es lo que hacía este faraón? Pues bueno, la parte que este hombre dice es que el pueblo de los hebreos se había hecho grande y fuerte y que ya superaba en número a los egipcios. Y este faraón temió por la supremacía egipcia a través de una revuelta o una guerra, no civil porque no eran ciudadanos egipcios, pero sí una guerra interna en la que los hebreos invadieran el territorio real de la corte egipcia y pudieran apoderarse. Es lo que él tenía prácticamente, adicional a que odiaba a los hicsos, como ya lo comenté. Versículo 20 dice: en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en la casa de su padre. Moisés viene a ser otro tipo como Jesús. Fue favorecido desde su nacimiento y fue preservado en su niñez. Cuando dice aquí que fue agradable, se puede referir a un término, es un modismo de belleza, según Josefo, el historiador Josefo, dice que cuando dice fue agradable, es que era un niño con un semblante hermoso. Entonces, para Dios fue agradable Moisés porque era de semblante hermoso. Pero también Moisés desde bebé, desde niño, al igual que Jesús, en esa persecución que se tuvo, hubo una manifestación en la que fue salvado el niño y por ello es que Moisés pues es recogido en una cesta de agua, porque es sacado de las aguas, ¿no? Como es el significado. Entonces, dice el versículo 21 que dice, pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a su hijo. Esta palabra, siendo expuesto, quiere decir equitemí, gemí. Es E-K-T-H-E-M-I. Equitemí, que quiere decir para exponer, o fuera de lugar, o sacar. Los egipcios abandonaban a los hijos de los hebreos en los elementos del clima, en la lluvia, en el calor, en el sol, en el frío de la noche y con las bestias que existían por ahí. Con esto, lo que ellos buscaban era detener ese rápido crecimiento que se había dado. Y Moisés debía de pasar por esa suerte también. Sin embargo, nos encontramos con que Moisés, siendo también de los demás niños hebreos, la hija de Faraón lo recoge y lo cría como a sí mismo.
Esteban menciona este pasaje, no nos olvidemos de Esteban, por favor, porque cuando se escoge a un hijo de Dios, la voluntad del hombre sale sobrando y se cumplen los tiempos y las sazones del Señor para que cada hijo de Dios haga lo que tiene que hacer. Esteban, al hablar de Moisés, está hablando de sí mismo y diciendo, bueno, hasta aquí yo estoy aquí para mi muerte, pero primero les voy a hablar de mi Señor Jesucristo. Los egipcios representan a los judíos que más adelante apedreaban a Esteban. No sé si me estoy dando a entender. Los egipcios vienen a ser esos perseguidores que después se convierten, que ya en el Nuevo Testamento son los judíos sobre la iglesia primitiva. Versículo 22 dice, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Vamos a dividir esto. Moisés tuvo bajo la corte egipcia la mejor educación militar, académica, cultural que se pudo tener en aquel entonces. Era el mejor lugar para que un joven pudiera prepararse, en Egipto y bajo la corte egipcia. Pero esa educación, si la vemos desde el punto de vista divino, era hueca, era insensata y venía del hombre. Entonces, pues prácticamente acarreaba muerte, no acarreaba vida eterna. Y aquí lo que estamos viendo, ahora sí, la segunda parte. Y era poderoso en sus palabras y obras. Después de su encuentro con Jehová Dios en una zarza, Jehová le da a Moisés un poder que proviene de Dios para que Moisés manifieste y exalte el nombre de Jehová, el gran yo soy, y pueda liberar al pueblo egipcio. Versículo 23 dice, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Curiosamente, Esteban maneja el número 40, porque el número 40 trae varios puntos importantes, siendo un periodo de preparación, de aflicción o de perfeccionamiento de Dios para sus hijos. Y lo vamos a dividir en 3 puntos. Los primeros 40 años de Moisés, Moisés pensaba que al ser parte de la corte de Faraón, él podía liberar al pueblo de Israel. Por eso es que dice en el versículo 22 que en el versículo 23 dice, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino a su corazón visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Él ya se sentía con el poder suficiente, sabiendo que era de descendencia hebrea, de ir a visitar a sus hermanos, y el decir que los va a visitar, quiero que te imagines en el imperio egipcio, en el reino egipcio, un lugar muy bonito con construcciones de mármol, con estatuillas muy bonitas, con calles muy bien trazadas, con fuentes, todo muy bien. Y del otro lado se encontraban las habitaciones de los hebreos. Era como una colonia muy fea, con lo básico, y más al lado, entre esos dos lugares, estaba el lugar donde se hacían los hornos para la construcción, donde se preparaba todas las herramientas para que estos esclavos desarrollaran la infraestructura egipcia que conocemos el día de hoy a través de la historia. Entonces Moisés a los primeros 40 años dijo, bueno, pues voy a ir a ver a mis hermanos, voy a ver qué tal les va a mis hermanos. Esa es la primera etapa de Moisés, él creyéndose parte de la corte del faraón, o sea, yendo con una autoridad superior, que quede muy claro esto, ¿eh? Después viene la segunda etapa de los otros segundos 40 años, en la que Moisés, como bien sabemos, es expulsado al desierto de Madián y es exiliado, mejor dicho, y en ese exilio Moisés se considera como a nadie. Él considera que no es nadie. Ya tiene 80 años y viene el último periodo de los 40, en el que Moisés supo que Dios podía hacer con un nadie cosas tremendas como liberar al pueblo de Dios del yugo de los egipcios. Son 3 etapas que vive Moisés. Y aquí el punto importante que Esteban resalta, yo quiero recalcar, es que entre más reconozcamos que no somos nada delante de Dios,
y de los hombres, Él más nos va a poder usar. Tus dones y mis dones no sirven para nada delante de Dios. Dice Romanos capítulo 2, no, es 1 Corintios 12:3. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Vamos viendo cómo dice, sintió en su corazón la necesidad de ir a ver a sus hermanos, porque donde él creció se envolvió en un lugar muy bonito y no vivía ninguna de las carencias que vivían sus hermanos. Versículo 24, y al ver a uno que era maltratado, un hebreo obviamente, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. En su muy pequeño entendimiento, Moisés a sus primeros 40 años creía que él podía liberar al pueblo del yugo egipcio con sus fuerzas. No consideró lo incorrecto de matar a una persona y de que tendría que enfrentar a la corte egipcia por un homicidio en contra del pueblo que este faraón quería precisamente, que ya quería, que es el que persiguió a José y demás, ¿no? Entonces, hablamos de un Moisés, perdón, que tiene un temperamento un poquito iracundo, si me permiten, colérico, y mata a esta persona. La corte iba a demandar esa muerte. Y el versículo 25, con el que concluiríamos el estudio del día de hoy, dice, pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por su mano o por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Así como el pueblo hebreo rechazó a Moisés en este primer intento para que los liberara, posterior a ello también se le voltearon cuando son sacados de Egipto y se voltean en contra de él hasta el grado de que quieren matarlo. Lo mismo pasó con Jesús. Aquí Esteban lo que está diciéndole a los fariseos, al pretorio, al sumo sacerdote es, ustedes han rechazado a Jesús, quien era como Moisés, más grande que él, pero era su tipo, y niegan que Jesús tiene derecho de ser el curios o el gobernante de todo sobre de ustedes. Por eso es que ustedes me están enjuiciando a mí. Es lo que quiere decirle Esteban al pueblo judío con esta declaración que estamos viendo ahorita. Y bueno, terminaríamos este tema ahorita, prácticamente nada más para dejar un tiempo de preguntas y respuestas. Si adelante, Pastor Alejandro, Alejandra. Sí, muchas gracias, Ramón. Estamos, pues ahora en el tiempo ya de preguntas y respuestas, ya saben, levanten la mano y de acuerdo al tiempo que podamos, contestárselas. Aquí ya tenemos la primera, amigos en Cristo. Adelante, hermano, por favor, con tu pregunta. Buenas noches, pastor. Nada más quiero corroborar una cita que digo que no alcancé a anotar. Que es segunda dio Corintios, pero nada más quiero corroborar si es segunda de Corintios y qué capítulo es. No, es Romanos 12, hermana. Romanos 12. Romanos 12. Les pido una disculpa al foro, por favor. Romanos 12, capítulo ¿qué? ¿Versículo qué, perdón? Versículo 3, Romanos 12. Sí. Versículo 3. Gracias, eso era todo, pastor, gracias. No, estoy para servirle. Ok, ¿quién? Alma Rocío, ¿tienes alguna pregunta? ¿O quién es la hermana que estaba? Sí, ¿verdad? Maestro, buenas noches, gracias. Adelante, hermana, por favor. No, decía que no tengo ninguna pregunta. Muchas gracias, maestro. Ok, perdón. Sí, hermana, que Dios te bendiga.
¿Alguna otra pregunta, hermanos? ¿Alguna duda que haya surgido en este largo tema tan interesante? Vemos ahí a quién. ¿Quién es? Adelante, hermano. Marco, adelante, Marco. Yo quería agradecer por la exposición, Ramón, Gracias a Dios. y gracias por la preparación y por lo que nos diste. Dios nos dio a través de ti, la palabra que nos dio. Bueno, gracias por la atención que pusieron también. Bendito sea Dios. Y Moisés, adelante, hermano Moy. Sí, solamente una duda. Moisés era muy elocuente en sus dichos por toda su preparación. Cuando él tiene el llamado con el Señor, presenta allí una situación de ser tartamudo. ¿Tomaríamos esa declaración como una excusa o realmente lo era ya? Es la única duda. Gracias. Gracias, hermano, por la pregunta. Es muy buena pregunta. Fíjate que yo lo vería como, yo considero, no se especifica bien si Moisés desarrolló esto con el tiempo o prácticamente en el momento en el que el Señor le dijo, imaginémonos cualquiera de nosotros que el Señor te escoge hoy para que vayas al Zócalo capitalino el día de mañana y te pongas a predicar porque ya viene la liberación de México, es un ejemplo. Pues algunos diríamos, Señor, heme aquí, envíalo a él, ¿no? ¿Por qué? Porque pues no está tan sencillo el hablarlo así sabiendo que va a haber mucha gente que te va a atacar. Entiendo el sentido de tu pregunta. Yo creo que esto más que un defecto es una oportunidad. Entre más inútiles seamos, entre más defectos tengamos, es cuando más Dios nos va a usar. Y por eso tuvo a Aarón, precisamente, porque era, bueno, tú no puedes hablar, no te preocupes, vas a tener a tu locutor y se va a llamar Aarón y él se va a encargar de decir todo lo que tú le digas, Aarón lo va a transmitir al pueblo. Tú solo encárgate de comunicarte conmigo y de transmitir con punto y coma a la literalidad de lo que yo pido, que este pueblo salga creyendo en mí. No sé si con esto contesto tu pregunta. Está bien, hermano. Gracias. No, ¿de qué? Muy bien. Elizabeth Torres, adelante, hermana, por favor. Hola, pastor, buenas noches a todos, que Dios los bendiga. Sí, justamente donde decía el hermano Moisés, porque en el versículo 12 dice que pues él tuvo mucha sabiduría, ¿no? Pero ahorita que nos explicaba, pastor, nos decía que era sabiduría de los egipcios, o sea, sabiduría del mundo, ¿no? Sí, es correcto. Y entonces ya cuando habla de que era poderoso en sus palabras y obras, eso era algo que Dios le daba, o sea, eso ya era divino. Exactamente. Por eso es que me permití dividirlo, porque aquí hay algo muy importante. Dice el versículo 22, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, punto y coma, y era poderoso en sus palabras. Entre este punto y coma, nosotros tenemos que aterrizar a un Moisés que debió de haber sido diestro con las armas, como los militares egipcios, que debió de haber sido alguien muy capaz en la cultura. El pueblo egipcio de aquel entonces, pues era el pueblo que dominaba todas las naciones. Y bueno, podemos ver yo no tengo la bendición de conocer Egipto, pero sí me encanta meterme a ver fotos y demás. Y pues para la época en la que se construyó todo eso y demás, era un pueblo inteligente, como los mayas aquí en América, en Mesopotamia. Sin embargo, hablamos de una sabiduría pues que carece de la divinidad de Dios. Entonces, ese punto y coma se enfatiza en que Esteban dice, y era poderoso en sus palabras y obras. Y continúa diciendo con un punto y aparte, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, se le vino al corazón visitar a sus hermanos. Es decir, aquí ya es donde se seccionan las 3 etapas de los 40 años. Para que Moisés pudiera tener poder en sus palabras, era necesario que conociera a Jehová de los ejércitos, porque si no, Esteban estaría invocando el poder de Isis, de Horus
o de alguno de los dioses egipcios. No sé si me doy a entender, Elizabeth. Sí, de hecho, era lo que le iba a comentar, supongamos, cuando él dice que vino a su corazón, es porque Dios tocó su corazón, ¿no? Él puso eso en él. Exacto, exacto. Lo despertó. Pasaron 40 años para que él dijera, ¿y qué es de mi pueblo? ¿Qué es de mis hermanos? Lo cual quiere decir que en 40 años no los visitó, ¿eh? ¿Están de acuerdo conmigo? O sea, en 40 años no creo que haya ido a verlos. Hasta aquí dice la Biblia que le vino visitar a sus hermanos como tal. Muy bueno. Pero entonces él antes de eso, él no sabía que era su familia, ¿no? Hasta ese momento. Fíjate que la Biblia no lo especifica de esa manera. Entendemos que la nodriza de Moisés fue su mamá, como lo dice la Biblia, y Moisés prácticamente fue criado también con las ordenanzas hebraicas. Yo creo que sí sabía, pero fue tan rígida la educación que le dieron que él se metió directamente a la corte del faraón y vivió como uno más de ellos. Sí, porque pues entre tanta riqueza, pues... Aparte, acabas de mencionar algo muy padre, la comodidad, digo, o sea, no hay manera de comparar una choza de paja, por decir algo, con un palacio con sirvientes y comida y toda la cosa, ¿no? O sea, él obviamente tenía esa vida cómoda, por eso es que son 3 etapas muy fuertes las que él vive, creyendo que es alguien cuando ve que no es nadie y cuando Dios le hace ver siendo nadie, Dios puede usarlo para hacer cosas potentes en medio del pueblo en el cual habita él. Éxodo 34:10. Entonces que no existe otra manera más que fue Dios obrando, ¿no? En ese momento. Así es. Muchísimas gracias, pastor, que Dios lo Ahora, bendiga. Gracias. Hermano Matius Pineda, adelante, hermano, tu pregunta. Gracias. Yo tengo una pregunta, hermano. Eh, vi que el autor es Lucas, ¿verdad? De Hechos. Y quería sí, saber, bueno, si acá Lucas está siendo como testigo ocular o es como una recopilación que él tiene. es O, muy ajá, buena, me voy a permitir ocupar el libro de los Hechos para que entendamos la pregunta que es muy buena. Si te das cuenta, en el libro de Lucas, primero en el Evangelio de Lucas, está viendo que dice, permítanme un segundo, por favor, Matías. Es una dedicatoria, el libro de Lucas es una dedicatoria a Teófilo, puesto que ya muchos han tratado Lucas capítulo 1, versículo 1, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron desde el principio los que vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Vámonos al libro de los Hechos, y en el libro de los Hechos nos damos cuenta de que Lucas dice en el versículo 1, capítulo 1, versículo 1, en el primer tratado, oh Teófilo, habla acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Entonces, si te das cuenta, el primer tratado, si quisiéramos ponerle un tomo al libro de los Hechos, el primer tomo del libro de los Hechos se llamaría el Evangelio de San Lucas. Lucas era un hermeneuta, Lucas fue un investigador, era un doctor, era alguien con mucha cultura, con mucha investigación, prácticamente él podría haber, él tenía un instituto teológico muy superior al que podríamos imaginar, y todo lo que él dice en el capítulo 1 lo replica de Lucas, lo replica. Tu pregunta es muy buena porque dices, él es testigo ocular, pero dice en Lucas 1:2, bueno, desde el 1, ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Versículo 2, Matías. Tal como nos lo enseñaron desde el principio los que, ¿qué?
los que vieron con sus ojos. Si hacemos una comparativa con Juan, con el amado de nuestro Señor, es muy diferente, porque si te vas a la primera carta de Juan, ahí nos encontramos con un Juan que en el capítulo, en la primera carta de Juan, él sí habla de hechos que él vio. Dice, capítulo 1 de la carta de San Juan, versículo 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. Esa es la gran diferencia. Juan, el primer tomo de la primera carta de Juan es el capítulo, el Evangelio de San Juan. El primer tomo del libro de los Hechos es una paráfrasis, porque no estoy añadiendo ni quitando, simplemente para entendimiento, sería el libro de San Lucas. Lucas fue el que escribió el libro de los Hechos en una serie de investigaciones hermenéuticas tremendas para llegar a esta redacción. No sé si con esto satisfago tu duda o la amplié más. Sí, hermano. De hecho, tenía otra preguntilla, no sé si me permite. Por favor. Sí, quería, bueno, están acusando a Esteban pues de hablar en contra, ¿no?, del templo y en contra de Moisés, ¿no? Como haciéndose referencia de que Jesucristo iba en contra de la ley y no, ¿verdad? Ahora, yo quería saber el motivo por el cual Esteban es como que se defiende, ¿no?, en sí, pero creo que también, bueno, no sé si estoy correcto, es como que está sutilmente mostrando, ¿no?, de que Cristo es el centro del Antiguo Testamento, ¿no? O no sé si... De hecho, así es. Es que es muy buena, muy bien estructurada tu pregunta, te felicito. Esteban, si pusimos atención en la clase, que creo que sí, así ha sido, nos damos cuenta que esta síntesis, al inicio de la clase les decía yo, para mí es de las mejores, de los mejores resúmenes del Antiguo Testamento que existen en la Biblia. Y en todo, Esteban, cuidadosamente, bajo el liderazgo del Espíritu Santo, seleccionó a los hombres que tipifican o que son el tipo de Jesucristo, a quienes rechazaron los judíos. Entonces, así como los hermanos de José simbolizan a los judíos que quieren apedrear a Esteban, así también los egipcios que quieren matar a Moisés, así también los judíos que mataron a Jesús y que próximo en minutos iban a matar a Esteban. ¿Estás de acuerdo conmigo? Entonces, el cristológico de Esteban fue magnífico. Bueno, tan es así, que lo vamos a ver la clase que entra, si Dios lo permite, que logra ver al Padre y al Hijo. O sea, dice, y aquí veo al Hijo a la diestra del Padre. O sea, lo exaltó a lo sumo y lo pudo reflejar de esa manera. Wow. Gracias, pastor. Adelante. Adelante, hermana Silvia González, con tu pregunta, hermana, por favor. Gracias, pastor. Buenas noches. Aquí yo, bueno, precisamente retomando este papel de Esteban, yo quería preguntar si Esteban venía como a representar como a mostrarles, como a rebobinar la conciencia de estos judíos en todo el desarrollo, ¿verdad?, de la presencia de Dios en este pueblo, pero confrontándolos con todos esos huecos, todos esos tropiezos, todas esas contradicciones, esas rebeliones, si representaba ese como rebobinar y darse cuenta que no podían soportar todas esas contradicciones y pues y él sabía que la consecuencia de eso iba a ser su propia muerte, ¿no? Porque no soportaban todo eso que lo estaban confrontando. Era mi inquietud, ¿no? Preguntar esa parte. Gracias por su pregunta, muy buena pregunta. Me voy a regresar al principio de la clase, y en el principio de la clase yo les di 5 puntos que resumen su pregunta muy bien hecha. Primero que nada, como usted bien dice, pues Esteban viene a ser ese
elemento, ese engrane para que se empiece a generar la maquinaria de la confrontación contra los judíos que eran duramente atacados por los cristianos, pero que al revés, los judíos querían acabar con los cristianos. Inicia el punto medular hasta el día de hoy y que se está viviendo en Asia en una persecución terrible, en África, en Sudán, en Nigeria, etcétera, etcétera. Punto 1. La defensa de Esteban, ¿a quién afectó completamente y lo cimbró? A Saulo de Tarso. Recordemos que Saulo de Tarso, lo vamos a ver en la siguiente clase, Saulo de Tarso es quien aprueba, si me permiten el término, que maten a Esteban. No me voy a adelantar porque va a ser algo que tenemos que ver, es muy, muy importante. Saulo es sacudido por la defensa de Esteban, sacudido completamente. 2, Pablo, con esta teología y esta defensa de Esteban, vamos a ver cómo se prepara el terreno teológico de lo que Pablo va a hacer en su vida. Ya no hablo de Saulo, hermana, hablo de Pablo. También nos damos cuenta que, como usted bien lo dijo, Esteban deja ver la infidelidad del pueblo judío en contra de Dios, en contra de Jesús, al no reconocerlo. Y esta situación, que también usted dijo muy bien, enfatiza en una acusación falsa que Esteban sabe que lo va a llevar a la muerte. Y por último, este engrane del que usted pregunta es el que activa la persecución en la iglesia del libro de los Hechos a partir del capítulo 7, y de ahí en adelante pues nos encontramos con una conversión de un tal Saulo que se convierte en Pablo y que él mismo está a punto de morir por predicar a aquel que perseguía. Muy buena pregunta y no sé si con todo lo que le dije quedó satisfecha. Excelente, maestro, claro que sí, muy completo. Muchas gracias. Bueno, una Gracias. última pregunta antes de irnos con Gustavo Lemos. Adelante, Gustavo. Por favor, Buenas hermano. noches. Gus, buenas noches, Dios te bendiga. Gracias igualmente. Bueno. Me surgió ahorita de la pregunta, ¿no?, que acaba de hacer la hermana, la duda. ¿Pablo estuvo presente cuando apedrearon a Esteban? Versículo, dame un segundo. Versículo 58 del capítulo 7, Gustavo dice, estamos en el libro de los Hechos, Hechos 7:58, y echándole, ya es todo el discurso, porque todavía nos falta parte del discurso, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba, ¿cómo? Saulito. Saulo. Saulo. Exacto. Perdón, me preguntaron a mí. Sí, hermano. Saulo, cuando se dice que echaron, que pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, es porque él tenía autoridad, y en esa autoridad ellos se quitaban su talit. La tradición judía dice que se quitan el talit y dicen de la tribu de Rubén, fulano de tal, y lo ponen a los pies de este testigo llamado Saulo. Y de la tribu de Benjamín, fulano de tal, y se quita el talit y lo ponen a los pies. Le estaban dando el reconocimiento de que él aprobaba que apedrearan a Esteban. De acuerdo a la Biblia. No sé si dejé clara la pregunta. Sí, que o sea, más bien, o sea, lo más posible es que sí haya estado presente cuando apedrearon a Esteban. De O sea, hecho, aquí se le menciona. que dio la autorización. Exacto. Muchos teólogos manejan la primera intervención de Saulo en la Biblia en este capítulo 7, versículo 58. Como Saulo, ojo. Y más adelante ya conoces la historia. Ok, muchas gracias. Me dio esa duda de repente. Oh, qué bueno, las dudas son necesarias para aprender más.
Pues muy bien, Ramón, muchas gracias otra vez por acompañarnos, por estar participando con todos los alumnos acá presentes del ITI.